El tema de este momento lo he titulado Oración Socializadora. En el Salmo 22 dice de este modo el verso 21 y el verso 22. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Linda expresión. En medio de la congregación te alabaré. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que comenzaran invocando al Padre Celestial así: Padre nuestro, Padre nuestro, nuestro. Esta expresión no es la composición de una frase retórica, es la aseveración que somos una familia, que tenemos un mismo y solo Padre. No solo somos parte de una religión o de un cuerpo llamado iglesia, somos miembros de una familia integrada que vive en paz, que vive en armonía. Cada miembro de esta familia es interdependiente. Nos necesitamos unos a otros. No somos una sociedad que nos unen vínculos materialistas o vínculos intelectuales. Tampoco de poder como sociedad secreta. No, nada de eso. A la sociedad que tiene como Padre a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el vínculo que la une es el amor. Es el amor, así de sencillo. Por eso, cada vez que un hijo de Dios, reitero esto, cada vez que un hijo de Dios en una conversación íntima ora, ha de pedir que Dios perdone sus pecados, así como Él perdona a los que le han ofendido. El Hijo de Dios, el creyente en Cristo Jesús, siempre tiene una oración socializadora, a la vez que anhela estar en paz con su Padre Celestial, anhela estar en paz con todos sus hermanos, hijos también de este Padre Celestial amante. Ahora bien, ¿qué tanta relación tiene usted con los miembros de la iglesia? Digo, relación de camaradería, relación de adoración, relación de servicio, relación de enseñanza y también de evangelización. Quiero decirle que hay muchos creyentes activos en la iglesia, pero que no sociabilizan con toda la membresía. Prejuiciosos algunos, suspicaces otros, negativos muchos, porque no tienen una sana relación con sus hermanos. Simplemente no oran porque no pueden orar: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. No pueden orar una oración socializadora e integradora, porque no pueden superar sus traumas socioemocionales. Por eso no pueden adorar a Dios como es debido, como deben hacerlo. El salmista, escúcheme, el rey David, anhelaba esos momentos de comunión con los
miembros de la congregación y tenía propósitos puntuales para esas reuniones con la congregación o en la gran congregación. Fíjese lo que dice: anunciar el nombre de Dios a mis hermanos. En el Salmo 22 y el verso 22, eso habla de una sana relación con todos los congregados. A ellos les daré, decía David, el testimonio de lo grande de tu nombre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Tenía una conversación de su intimidad con Dios, tenía una conversación con los creyentes de esos propósitos que Dios había cumplido en su vida. Alabar a Dios también anhelaba el salmista, el rey, en medio de sus hermanos. Esto dice en la segunda parte del verso 22 de este Salmo 22. Dice: en medio de la congregación te alabaré. Fíjese, en medio, con ellos, con la congregación, allí con ellos, yo te alabaré. Esto es elocuente. Siendo David el dulce cantor de Israel, no buscaba el lugar prominente para cantar. Él quería alabar a Dios en medio de todos. No se subía a la tarima. No buscaba el micrófono. No quería ser el centro. Él quería estar en medio. Hombre de Dios, sin prejuicios, sin traumas. No temía estar cerca de los demás y alzar la voz y cantar, alzar la voz y testificar de una bendición que nunca le hacía falta. Y extasiarse en oír también a los demás, callar y dejar que los demás hablen, cuenten sus buenas experiencias. En medio de la congregación, también David decía: pagaré mis votos. Fíjese en el Salmo 22 y el verso 5. Dice de este modo, Salmo 22 y el verso 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Escuche esto: mis votos pagaré delante de los que le temen. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Piense usted, llegar a la reunión y sin escrúpulo alguno, ya como tener en la mano eso que ha venido proponiéndole a Dios, depositarlo allí en medio de todos, de toda la congregación. Dice: mis votos pagaré delante de los que te temen. Los prejuiciosos dan su ofrenda a escondidas, porque es una ofrenda mezquina, y la dan anónima, y mojigatos dicen: que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. El rey David, amigos míos, no tenía el más mínimo escrúpulo. Su ofrenda la pagaba delante de los que temían a Dios, porque su ofrenda era justa. No era esa ofrenda desmerecida que más que gozo podría producir vergüenza, como la viuda, ¿recuerdan ustedes? Que se acercó allí a la ánfora y sacó sus 2 blanquitas. Era todo lo que tenía. Aleluya, gloria a Dios, y la dio delante de todos. Fíjese en la expresión: mis votos, mis ofrendas. Era un valor predeterminado, era una promesa. Esa ofrenda votiva la pagaba delante de los que le temen a Dios. David vivía en paz con él mismo. Sabía quién era. Vivía en paz con Dios, lo adoraba. Y junto con los demás vivía en paz porque sabía que eran sus hermanos. Por eso anhelaba estar en la congregación, en la gran familia de Dios. Los prejuiciosos, los anónimos,
Los ignotos, huidizos, tienen un nombre muy peculiar porque simplemente no son parte de esa realidad sublime que se llama iglesia. Por tanto, dice el Salmo 1 y el verso 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Servir en el ministerio hace una oración socializadora. Aquellos que no oran la oración socializadora de Mateo 6:12, Padre nuestro, no pueden servir con sus dones en el ministerio. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 4, el verso 10 y el verso 11, de esta manera. Lo dice el apóstol. Escúchelo, se lo voy a decir con bastante claridad. Aquí lo tengo. Dice, cada cristiano o cada creyente, según el don que ha recibido, ministrelo o sírvalo a los otros, fíjese, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Escucha esto. Si alguno habla, no hable por los codos, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No puede cumplir la gran comisión ese que no ora esta oración socializadora. Fíjese lo que dice el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No pueden orar junto con otros creyentes. Entonces huyen de las reuniones de oración. Antes de la pandemia, ¿cuántos se reunían en el gran salón para orar? Oiga, oía yo los testimonios de muchos decir que era un culto de angustia. No pueden orar. Dice el Señor, otra vez os digo, fíjese, otra vez yo les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y la iglesia no son dos o tres. ¿Cuántos son? ¿Cuántos miembros hay en la iglesia a la que tú asistes? ¿Cuántos se reúnen para orar? Estos ignotos están divididos por abismos de rencor y optan por el silencio, suspicaces y temerosos de ser descubiertos en su intrincado mundo de iniquidad, en su intrincado mundo carnal. Se distancian y viven, según ellos, la vida cristiana, sin iglesia, muy contrario al mandato de Dios. Podría ser que en su necesidad buscan una iglesia perfecta cuando el latente problema no son los otros, sino sus propios prejuicios y suspicacias. Y todo eso porque no oran la oración socializadora de Mateo 6, el verso 12 y el verso 15. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mas
dice el Señor, y esta es una sentencia: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La oración socializadora nos permite a los cristianos adorar a Dios como es debido en medio de la congregación, servir en el ministerio integrado con otros miembros en comunión con el Padre Celestial, y dar nuestra ofrenda en medio de los demás. Amigo, ¿cuáles son tus prejuicios? ¿Piensas que los demás no son tan dignos para que tú estés en medio de ellos? No, tampoco lo eres tú. Pienso que es solo tu modo de pensar. Esta mañana, o esta tarde, o esta noche, anímate a hacer esta oración socializadora. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque en tu criterio todos o somos santos o somos pecadores. Y te agradecemos, Señor, que no hay en el estándar de tu calificación el regular o el malo. O es bueno o es malo. Estoy rogándote, Señor, que aquellos que tienen el prejuicio entero todavía de ver a los otros como cosas extrañas y que por ello no se sentarían al lado de estos para adorar, al lado de estos para cantar, no irían, no asistirían allí para pagar sus votos a ti. No lo hacen porque tienen prejuicios. Señor, derriba los prejuicios, derriba los traumas, derriba las suspicacias, y que la sangre de Jesucristo primero perdone los pecados y luego esa misma sangre y por ese mismo poder que oren ellos esa oración, perdonando a sus ofensores en el caso de que así sea sus ofensas. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, que Dios te bendiga.